Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición una vez más poder estar con ustedes, acompañándoles y compartiendo la palabra del Señor a través de la señal de 760. Como siempre, les saluda a su hermano Edmundo Galvez y pues hoy quiero platicar con ustedes sobre algo que el Señor puso en mi corazón el día de ayer. Que el Señor tocó mi corazón. Estaba meditando un poquito sobre mi vida y me di cuenta cuántas cosas tenemos que agradecerle al Señor. Y pues sobre eso vamos a estar hablando un poco. Así que quiero que me acompañe usted a orar. Vamos a pedirle al Señor su dirección como siempre, para que la palabra que vamos a estudiar, el tema que vamos a platicar, pues sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu misericordia, por ese cuidado tan especial que tú siempre tienes de nuestras vidas, porque nunca nos has dejado, siempre has estado ahí, Señor, en todo momento, en los momentos buenos, en los momentos difíciles. Tú has sido fiel, Señor. Así lo dice tu palabra. Y cada uno de nosotros, tus hijos, podemos dar testimonio de que tu palabra es verdad, que todo lo que tú has puesto en la palabra, Señor, se ha cumplido en nuestras vidas. Gracias por ese amor, por ese cuidado tan especial, Señor, que tú siempre has tenido, no solo con nosotros, sino también con nuestra familia. Hemos podido ver tu mano poderosa, Señor, moviéndose en favor nuestro, y te lo agradecemos, porque no somos merecedores, Señor, de tu amor ni de tu misericordia, pero tú pusiste tu mirada en nosotros, nos diste salvación a través de Cristo Jesús. No merecíamos esa salvación, ese regalo tan grande, Señor. Y aun cuando en tu palabra dice que tenemos que cuidar esa salvación, muchas veces con nuestras actitudes, Señor, pareciera que no lo hacemos, pero sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que dependemos de ti totalmente, Señor, y podemos estar seguros de que hasta el último día de nuestras vidas, tu amor y tu misericordia no se van a apartar de nuestra vida. Gracias, Señor. Bendice, Padre, en esta noche la vida de cada uno de mis hermanos que nos acompañan. Bendice sus vidas, guarda su familia, Señor. Tú conoces los problemas, Señor, las situaciones por las que cada uno está pasando, y yo sé que tú te vas a glorificar en la vida de ellos, Señor. Te pido por provisión material, Señor, para aquel que está pasando por escasez. Te pido que pongas tu mano poderosa, Señor, de sanidad para aquel que está enfermo, o alguien que está cuidando de algún familiar, Señor, que está delicado de salud, que yo sé que han estado clamando a ti para que tú los sanes. Hoy nos convenimos, Padre, como pueblo, como tus hijos, para pedir sanidad para el enfermo, para pedir
provisión para el que está pasando por algún tipo de necesidad, Señor. Y sobre todo te pedimos, Padre, que tú traigas salvación a los hogares, a las familias, Señor, de todos y cada uno de nosotros, para que podamos nosotros ver el milagro que tú hiciste un día con nosotros, Señor, lo podamos ver en aquellos seres que amamos y que aún no te han entregado su corazón. Visítalos, Padre, te pedimos que tú seas misericordioso con ellos y les reveles a Jesucristo para que ellos también puedan alcanzar ese regalo perfecto y hermoso, Señor, como lo es la salvación. Te lo pedimos, Padre. Háblanos en esta noche. Permítenos, Señor, recibir tu palabra con gozo y entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera que usted me acompañara. Vamos a estar leyendo varios versos de la palabra. Y pues vamos a iniciar con una lectura, el verso que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Y dice de la siguiente manera, le voy a leer dos versiones. Dice la primera, que es la Reina Valera, la que conocemos muy bien. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La otra versión que voy a leerle, el mismo verso, dice, es la Nueva Versión Viva, dice. Y la palabra dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Cuando leemos estos versos, regularmente tenemos en mente el verso que leímos en la versión de Reina Valera, ¿verdad? Dad gracias a Dios en todo. Y pues decimos, realmente tenemos mucho que agradecer a Dios, tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Pero estamos hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado. O sea, regularmente así es como lo estamos considerando, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por sus misericordias, por los cuidados, por todo, por lo que siempre estamos agradeciéndole al Señor. Y pues no podemos negar que pues Él ha sido bueno con nosotros, su misericordia ha tenido especial cuidado sobre nuestras vidas y estamos agradecidos, ¿por qué no? Pero cuando leemos la otra versión que dice, den gracias a Dios en cualquier situación, pues ahí el concepto cambia totalmente, porque cuando pensamos en cualquier situación, entonces eso ya nos lleva a aquellas situaciones donde las cosas no han ido muy bien, ¿verdad? Donde tal vez hemos pasado por alguna tribulación. ¿Quién no ha pasado por una tribulación, verdad? Todos lo hemos vivido. Hemos tenido problemas de toda índole. Hemos llorado, hemos estado tristes, hemos estado preocupados porque las cosas a veces no van como nosotros quisiéramos. Y sin embargo, si vemos esta versión, pues dice, den gracias a Dios en cualquier situación. Y la verdad es que
pues uno lo entiende como hijos de Dios que hemos caminado con el Señor desde mucho tiempo. Pues sabemos que así son las cosas, que así tiene que ser, ¿verdad? Que tenemos que darle gracias al Señor en las buenas y en las malas. Y de eso era lo que el Señor me hacía reflexionar el otro día. Pues pasa uno por momentos que uno no quisiera pasar, pero tal vez en el instante pues uno está ahí viviendo el momento, ¿verdad? La tribulación, y su mente se enfoca en eso, y claro, le decimos: Señor, ayúdame, permíteme salir de esta situación, pero estamos pasando por una prueba, por una tribulación, y quizás cuando pues ya la situación va cambiando, cuando ya las cosas van mejorando, es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que el Señor ha estado ahí todo el tiempo, ¿verdad? Que sí, hemos pasado por pruebas, pero el Señor no nos ha dejado, ¿verdad? Él se ha mantenido con nosotros, Él ha abierto puertas, Él ha cerrado puertas que se tenían que cerrar para poder salir adelante. Quizás hemos peleado una batalla muy dura, una batalla grande, algunas veces batallas que llevan tiempo, ¿verdad? Y en todo ese tiempo nosotros hemos podido ver cómo el Señor ha estado con nosotros. Por eso es que la palabra dice que le demos gracias al Señor en cualquier situación por la que estemos pasando, sea buena o sea mala, porque en las buenas lógicamente nos gozamos. En las situaciones malas pues estamos preocupados, estamos esforzándonos por hacer lo que sea necesario para salir adelante. Y pues a veces en estos momentos no estamos muy enfocados en pedirle al Señor su auxilio, ¿verdad? O sea, nos afanamos un poco. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado en más de una oportunidad. Cuando estoy pasando por una prueba, por decirle, es un problema económico, y yo estoy viendo cómo salgo de ese problema, cómo cumplo con mis obligaciones, dónde consigo el dinero para pagar, qué voy a hacer, cómo voy a organizar mi presupuesto para pagar esa cuenta que a lo mejor no me tenía que haber metido, ¿verdad? A esa deuda, pero lo hice. Y ahora pues a ver cómo salimos. Y nos afanamos, nos enfocamos en el problema y que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nos consume la preocupación, el compromiso, bueno, usted sabe, quizás también le ha tocado pasar por esto, pero llega un momento, le estoy hablando de mi experiencia, en la que uno dice: bueno, yo ya no puedo hacer nada, ya esta situación me ha superado, he hecho todo lo que humanamente es posible en mi situación, y las cosas no cambian, no mejoran, y no sé qué hacer. Entonces levantamos nuestra mirada al cielo, ¿verdad? Y nos acordamos de aquel verso que está en Salmos, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hasta entonces nos acordamos. Cuando ya terminé de luchar en mi propia carne, en mis recursos, en mi suficiencia
humana y he fracasado, entonces me acordé del Señor y empecé a clamarle a Él, y pues empecé a ver la mano del Señor. Empecé a ver cómo las cosas se iban resolviendo poco a poco. El Señor me abrió los ojos y me permitió dar pasos más sólidos o con una mejor guianza, ¿verdad? Y sí, quizás tuve que ir a tocar puertas, quizás no hice nada, ¿cómo le dijera? No hice nada diferente a lo que venía haciendo. Tal vez solo enfoqué mis esfuerzos en algo que era más efectivo y las cosas empezaron a salir bien. La diferencia fue que entonces ya no estaba confiando en mi persona, en mi criterio, sino que había puesto las cosas en las manos del Señor. Empecé a reposar en Dios y Dios abrió las puertas y logré salir. Y mire, mi hermano, esto se lo digo, me ha pasado en más de una oportunidad. Yo no sé cómo es que uno no entiende, ¿verdad? Pero no entiende en dos sentidos. Uno, pues ya sabe uno que meterse en problemas económicos, en deudas, pues no le va a beneficiar. Hacer inversiones, hacer gastos a veces innecesarios, pues debe uno de meditarlo y vivir uno la experiencia que ya ha tenido y pues no cometer los mismos errores. Pero en mi caso, como le digo, a mí me ha tocado vivir esto en más de una oportunidad. Me he vuelto a meter en problemas económicos, he vuelto quizás a invertir mi dinero en cosas que no eran necesarias. Y otra vez está pasando uno por problemas económicos, ¿verdad? Y sabiendo que el proveedor de nuestras vidas es el Señor, pues uno empieza, mi hermano, a ver, no sé, quizás es como cuando uno no quiere que se entere alguien, ¿verdad? Y dice, no, voy a resolver esto antes de que se den cuenta, ¿verdad? Para que todo pase así desapercibido. Pareciera que estamos jugando con el Señor, y digo jugando porque realmente esto es casi una cuestión de broma. Porque pareciera como que uno estuviera jugando con el Señor, ¿verdad? De decir, bueno, me metí en un problema que no debiera, que incluso quizás el Señor me habló o me hizo sentir que no tenía que hacerlo, pero a mí se me antojó hacerlo, ¿verdad? Y ahora la cosa está difícil. Y uno lo quiere resolver, como quien dice, lo voy a hacer para que el Señor no me diga nada. Y bien dice la palabra, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo les habló a sus discípulos, es que apartados de mí, nada podéis hacer. Nosotros somos dependientes de Dios totalmente, mi hermano. Y entonces, le digo, volví a estar en la misma situación, volví otra vez a afanarme en querer yo resolver mis problemas, y me di cuenta que no era posible. Entonces, de nuevo, fui al Señor y Él me ayudó, me resolvió la situación de alguna manera. A veces nos sorprende, ¿verdad? Cómo milagrosamente las cosas se dan. Y a veces pues vamos viendo cómo de manera natural las cosas se van resolviendo, pero nos damos cuenta que quien está moviendo cielo y tierra no somos nosotros, sino es el Señor. Y por eso, mi hermano, viendo que el Señor está con nosotros siempre, pues ahí es donde en cualquier situación, como dice esta versión, tenemos que darle gracias al Señor. Y es más,
leyendo completo el verso una vez más, dice: den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que tengamos un corazón agradecido, que viviendo todo tipo de circunstancias que la vida nos presenta, ¿verdad? Estemos agradecidos como el Señor. En el libro de Job, usted sabe, la vida de Job fue un ejemplo para nosotros de cómo pues darle al Señor su lugar, ¿verdad? Dice la palabra, cuando uno empieza a leer el libro de Job, que pues ahí el Señor habla de Job y dice: Job era un hombre perfecto. Dice: mire, hay pocos hombres de los cuales el Señor en su palabra dice que eran perfectos. Claro, no eran perfectos en el 100% de la palabra, porque en el mismo libro vemos a Job, y a veces vemos a Job discutiendo con el Señor, ¿verdad? Y ahí ya no era modelo de perfección. Pero cuando Dios empieza hablando de Job, dice: Job era un hombre perfecto en todos sus caminos, dice. O sea, era un hombre de Dios. Era un hombre que vivía para el Señor, vivía con temor de Dios. Y dice que él era un hombre que hacía sacrificios a Dios, alababa a Dios todo el tiempo. Y como usted conoce la historia, igual que yo, pues sabemos por toda la tribulación por la que tuvo que pasar. Job era un hombre económicamente, bueno, no estable, era un hombre rico, era un hombre poderoso, de los más poderosos de su tiempo. Tenía muchos bienes y tenía una familia grande, y todo lo perdió en un momento, ¿verdad? Usted, si no recuerda la historia, la puede leer. En los primeros capítulos de Job, ahí se ve cómo Dios permitió que Job, lo perdiera todo. Pero ¿qué dijo Job cuando la esposa le dijo: mira, ya deja de estar parafraseando el momento, ¿verdad? Ya deja de estar hablando con Dios. Mejor maldice a Dios y muérete. Imagínense qué palabras más duras. No solo el pobre de Job estaba pasando por una situación difícil, posiblemente estaba deprimido, estaba triste, estaba afligido por todo lo que le había pasado. Ya no tenía nada, todo lo había perdido. Y encima de todo, la persona que era la compañera de su vida, su esposa, ¿verdad? Viene y le dice estas palabras, lo termina de hundir, ¿verdad? Y él reflexionó en ese momento y dijo: le estoy hablando del verso que está en el libro de Job, capítulo 2 y verso 10. Y dice en la parte central del verso: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo aceptaremos? Mire qué palabras, ¿verdad? Job de alguna manera estaba diciendo lo que leíamos en el verso anterior, ¿verdad? Tenemos que agradecerle a Dios en toda situación. ¿Por qué? Si de Dios recibimos lo bueno, ¿verdad? Y decimos: qué bueno es Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Pero cuando viene el mal para nuestra vida, no lo vamos a aceptar de la misma manera. No vamos a seguir diciendo: qué bueno es Dios. Él se merece toda la gloria y toda la honra en nuestra vida.
es difícil, ¿verdad? Y eso que creo yo que no nos ha tocado vivir una experiencia tan dura como la que Job recibió. Claro, todos hemos perdido seres queridos, todos hemos perdido bienes materiales, ¿verdad? Y todos hemos padecido en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Pero así como lo vivió Job, creo que no nos ha tocado, ¿verdad? Sin embargo, Job, que era un hombre temeroso de Dios, que había conocido a Dios, aunque más adelante al final dice, ¿verdad? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job reconoció, mi hermano, de alguna manera que pues pasó un tiempo como el que yo le comentaba, ¿verdad? Cuando me afanaba por salir de mis problemas yo solito. Job se dio cuenta que en un momento de su vida él quiso entender humanamente por qué había pasado esto, por qué las cosas habían venido a su vida y no lo quería aceptar, ¿verdad? Pero al final él tuvo una experiencia diferente con Dios, porque había experimentado a Dios en lo bueno, ¿verdad? Pero Dios había estado con él, Dios lo visitó, Dios le habló, lo confortó, le restituyó todo lo que había perdido, ¿verdad? Porque dice que al final de sus días Job pues volvió a ser un hombre rico, le dio otra familia, ¿verdad? O sea, tuvo más hijos y vivió sus últimos días con la bendición de Dios, ¿verdad? Dios lo visitó al final de su... no al final, Dios lo visitó, pero al final de sus días él disfrutó de la presencia de Dios en bendición, ¿verdad? Pero él aprendió que en todo tiempo, ¿verdad?, hay que estar agradecidos con Dios. Y se propuso hacerlo cuando las cosas no iban bien. Podríamos decir cuando las cosas iban muy mal para él. Job se mantuvo siendo un hombre temeroso de Dios y le dio su lugar a Dios. Hubo gratitud en su corazón a pesar de que las cosas no iban tan bien. Y esto, mis hermanos, nos lleva a un verso que está en el libro de Romanos. Usted lo conoce muy bien, lo hemos leído, hemos escuchado de él en las prédicas muchas veces. Es el libro de Romanos, el capítulo 8 y verso 28. Dice, y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Y pues aquí caemos en lo mismo, ¿verdad? Decimos todas las cosas trabajan para bien. Si viera usted, ¿verdad? A veces cuando estamos siendo bendecidos por Dios, cuando las cosas nos van bien, cuando le estamos pidiendo al Señor por un proyecto, ¿verdad? Le estamos pidiendo al Señor que queremos hacer algo que hemos deseado en nuestro corazón y se lo ponemos al Señor, ¿no? Proyecto de vida, quizás un negocio, un trabajo, o incluso si usted quiere un viaje, ¿verdad? Algo que no sea tan, como le dijera, tan necesario, pues, pero está en nuestro corazón hacer un viaje. Y nosotros vamos viendo cómo las cosas se van juntando y dice, ay, mire, pues me pagaron
unos centavos por ahí, y eso me permitió tener para hacer el viaje que yo quería hacer con mi familia, ¿verdad? O quizás un negocio, dice, mire, se me abrieron las puertas, las personas que me tenían que, con las que tenía que trabajar, pues estuvieron de acuerdo, y en fin, nosotros vemos que las cosas se van alineando para que todo salga como nosotros queríamos, ¿verdad? Y le agradecemos al Señor, decimos, todas las cosas trabajan juntas para bien. Pero a veces también la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien, dice en otra versión. Y cuando las cosas no las vemos bien, pues vemos despropósito, ¿verdad? Vemos despropósito en las cosas que vienen porque nos están desviando de lo que deseábamos. O quizás no tanto porque estábamos buscando a alguien, sino que de repente empezaron a haber problemas que no buscamos, ¿verdad? Situaciones que se vinieron dando que nos complicaron la vida. Una enfermedad, un negocio que se perdió, una situación que vino, un gasto inesperado, ¿verdad? Una enfermedad, cualquier cosa que pudo haber venido a nuestra vida, mi hermano. Y uno dice, pero esto, yo estaba queriendo, yo me estaba preparando para estar, tener una vida estable. A veces es más fácil dar ejemplos en lo económico. Yo estaba preparándome para tener una vida estable, para estar, no estarme preocupando de los gastos, sino tener ahí siempre lo necesario. Y ahora viene esto, y tuve que, todos mis ahorros se fueron en este problema. En este negocio lo perdí todo, ¿verdad? Y ahora pues no tengo nada y tengo que empezar de nuevo y no sé qué hacer, y en fin, las cosas se ponen cuesta arriba. Y de repente viene alguien y nos lee este verso, dice, todas las cosas ayudan a bien, dice. Todas las cosas trabajan juntas para bien. O sea, todas las circunstancias, pero si a mí las circunstancias que me han venido, todas las cosas que han venido a mi vida en estos días, han sido de adversidad y para empeorar mi situación. ¿Cómo puede? No entiendo yo cómo puede ser que las cosas trabajen juntas para bien. Pero mi hermano, tenemos que darle tiempo al Señor para que trabaje. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Pues nos sentimos desamparados. Podemos sentir que Dios se olvidó de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos dicho eso muchas veces, ¿verdad? El Señor se olvidó de mí. Yo no sé qué está pasando, ¿por qué Dios me está castigando, verdad? ¿Será que...? Y entonces empieza uno a pensar en las cosas que ha venido haciendo y dice, ¿será que Dios me está castigando por esto? Pero Dios no es así, mi hermano. Dios permite muchas cosas para que reflexionemos, para que entendamos que nuestra vida se tiene que enmendar quizás, o para mostrarnos, como fue la historia de Job, que Dios es poderoso y está por encima de todas las circunstancias, y aún donde uno puede dar por perdido todo, de la nada Dios puede volver a hacer las cosas. Dios nos puede restituir todo lo que se ha perdido, y lo vamos viendo en el momento de la adversidad. Todo se volteó en contra nuestra, ¿verdad? Toda la vida se nos puso en contra, el camino se puso cuesta arriba, usted puede decirlo de muchas maneras.
Pero dice aquí que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, para los hijos de Dios, en otras palabras. Las cosas ayudan. Dios va a trabajar en su vida, mi hermano. Dios ha trabajado en mi vida y lo seguirá haciendo. Dios va a trabajar en mi vida también, para que nosotros nos mantengamos en sus caminos. Porque dice el final de este verso, a los que son llamados según su propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene un propósito para nosotros, mi hermano. Y a veces, para que nosotros entendamos a Dios, tenemos que vivir tomados de la mano de Dios en los momentos de gozo y en los momentos de adversidad. Y cuántas veces no hemos visto que se cumple aquel verso que dice que Él convertirá nuestro lloro, nuestro llanto en gozo. Sí, hemos llorado, hemos sufrido por las cosas que nos vienen en la vida, y bien dice el Señor, ¿verdad? Que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque cada día trae su propio mal, dice la palabra, ¿verdad? Qué verso más duro ese, ¿verdad? No quisiéramos tener que leerlo, porque si lo leemos sabemos que es parte de la palabra, es parte de nuestra vida, es parte de la experiencia que vamos a tener que vivir. Bueno, cada día trae su propio mal, o sea, van a haber situaciones difíciles, mi hermano, pero no hay que temer. A Josué el Señor le habló, ¿verdad? Esfuérzate, le decía. Usted lo puede leer en el primer capítulo del libro de Josué. Le dieron una tarea muy grande, difícil. Tenía que entrar a pelear batallas, mi hermano. Lo habían advertido, así como el Señor nos ha advertido a nosotros que en esta vida vamos a tener aflicciones, pruebas difíciles, vamos a tener que luchar, vamos a tener que llorar, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Y le dijo, así como tú miraste a cómo yo estuve con Moisés en todo tiempo y él hizo milagros y yo lo saqué adelante, así como yo estuve con mi siervo Moisés, le dijo, así yo voy a estar contigo, le dijo el Señor a Josué. ¿Pero qué le dijo? ¿Verdad? Entra a la tierra prometida y poséela. O sea, ahí están los reyes, ahí están los enemigos, ve y pelea contra ellos y yo te voy a sacar adelante. Dios no le estaba diciendo a Josué que entra a la tierra prometida y disfruta de toda esa tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Porque es tuya y se acabaron los problemas, ¿verdad? De aquí en adelante todo va a ser alegría, felicidad, gozo. No, mi hermano. Dios le estaba diciendo a Josué, yo voy a estar contigo porque tienes mucho trabajo que hacer, muchas batallas que pelear, pero yo voy a estar ahí. Yo voy a estar en las buenas y en las malas, porque no todas las batallas las ganó Josué, perdón. El pueblo de Israel perdió batallas. Es más, en cada batalla murieron hombres, mi hermano. Y quizás hasta mujeres también, ¿verdad? O sea, en las batallas se sufría, mi hermano. En las batallas habían bajas. Y eso provocaba dolor al pueblo. Sin embargo, Dios estuvo con ellos y los sacó adelante, porque les había dado promesa de estar ahí. Y esa promesa la hemos recibido nosotros, mi hermano. Sabemos que vamos a tener momentos difíciles en la vida, pero
Pero el Señor Jesucristo, así como le habló Dios a Josué, el Señor Jesucristo dejó un verso en la palabra que dice, yo voy a estar con vosotros, le dijo el Señor a sus discípulos, ¿verdad? Todos los días hasta el final, ¿verdad? Cuando les hablaba acerca de entre todo lo que les habló, de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor, el Padre va a enviar al Consolador, ¿verdad? El que va a estar con ustedes todo el tiempo, el que los va a auxiliar, ¿verdad? Pero el Señor también les dijo dentro de todo lo que les habló, pero yo voy a estar con ustedes, yo me tengo que ir, les digo, ¿verdad? Pero no los voy a dejar solos. Y yo voy a estar con ustedes hablando de la presencia de Dios en nuestra vida, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el final. No estamos solos. Siempre el Señor va a estar presente, mi hermano. Y lo ha estado, lo podemos testificar. Cada uno de nosotros podemos decir, es cierto, Dios ha estado conmigo, ¿verdad? Cuando perdí aquello, ¿verdad? Dios estuvo ahí. Cuando me enfermé y estuve a punto de morir, Dios estuvo ahí conmigo. Cuando perdía, pues cuando no perdiste, ese es un dicho que uno, una palabra, una expresión que uno tiene, pero realmente no es así. Pero dice, cuando murió fulano, ¿verdad? Cuando murió mi esposo, cuando murió mi esposa, uno escucha a veces cosas muy duras, ¿verdad? Cuando se pierde un hijo o cuando se pierde un nieto, ¿verdad? Que uno tanto ama y dice, no es así, no es natural que los padres tengan que enterrar a los hijos, ¿verdad? Uno siempre piensa que uno se va a morir antes, pero no siempre es así. Cosas difíciles, pero nos han pasado y podemos decir, ¿verdad? Cuando murió mi hijo, cuando fue la enfermedad de mi padre, ¿verdad? De mi madre, el Señor estuvo ahí. Nosotros podemos decir, sí, es cierto, el Señor prometió y ha cumplido, Él ha estado con nosotros. Pablo expresaba en sus cartas, ¿verdad?, cómo él, su vida que la había dedicado a Dios después de que el Señor se manifestó a su vida, ¿verdad? Cuando Pablo conoció al Señor, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que en el camino a Damasco se le presentó? Y desde entonces Pablo cambió totalmente, de tal manera que él dedicó su vida al Señor, ¿verdad? Él ya dejó todos los afanes de esta tierra, ¿verdad? Y se dedicó al ministerio. Eso lo podemos ver cómo él estuvo dispuesto al sacrificio por Dios. Así como el Señor se había sacrificado, Pablo en gratitud, pues en temor a Dios, cuando conoció a Dios, le dedicó su vida. Y nosotros, mi hermano, pues tenemos también que dedicarle nuestra vida al Señor. O sea, darle a Él el primer lugar en nuestra vida. Pablo dice en la carta a Filipenses, en el capítulo 4 y verso 12, yo sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir por no tener nada. Mi hermano, de alguna manera nosotros hemos pasado por circunstancias
un tanto similares, y le digo un tanto similares porque realmente, le digo, Pablo fue un hombre que vivió los dos lados de la moneda, ¿verdad? Se mantuvo firme hasta el final. Consideró que, la verdad es que cuando hablamos sobre este tema, mi hermano, tenemos que hacerlo con mucho respeto, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es pasar hambre, pasar necesidad, mi hermano, tenemos que hablar de esto con respeto, como le decía, porque realmente no nos ha tocado vivir, como le comentaba, ¿verdad? No nos han tocado vivir los dos lados de la moneda en extremo. Claro, todos hemos pasado por necesidades económicas, todos hemos pasado por quebrantos de salud, todos hemos tenido momentos en que ha habido escasez, ¿verdad? Pero yo me he puesto a pensar a veces, mi hermano, viendo las circunstancias de las personas, por decirle, las personas que viven en la calle, esa gente que realmente no tiene nada, mi hermano. Yo a lo menos, yo sé que algunos de nuestros hermanos vienen de ahí, ¿verdad? El Señor los ha sacado de esas situaciones, y por eso le digo, tenemos que hablar de esto con mucho respeto, porque a veces juzgamos, ¿verdad? Es que que esté en esta situación porque se entregó a las drogas, ¿verdad? Ese está ahí porque vivió una vida de pecado y de lujuria y lo perdió todo, ¿verdad? Pues sí, pero muchos de nuestros hermanos, mi hermano, cayeron en esas faltas, se metieron en drogas, perdieron todo por andar en pecado, lo perdieron todo por hacer malas inversiones, tal vez por ambición, ¿verdad? Y lo perdieron todo, o perdieron todo por andar en malos caminos, ¿no? Pero le digo, ¿acaso nosotros no hemos cometido errores también? Y hemos tenido que pagar consecuencias. Pero hasta el día de hoy, aquí donde estamos parados, mi hermano, en este momento, Dios ha sido bueno. Su misericordia ha sido con nosotros todo el tiempo. Y dice la palabra que su misericordia es para siempre. Entonces, pues si conocemos a alguien que estuvo pasando por estas circunstancias o las está pasando en este momento, pues tenemos que ser misericordiosos con ellos, y si podemos ayudarles, ayudémosles, porque nosotros de alguna manera pues pasamos una circunstancia tal vez no tan extrema como le decía, pero sí hemos visto algo de lo que es pasar por escasez. Y sin importar la situación que los pudo haber llevado ahí, seamos misericordiosos, porque cuando nosotros estuvimos en el lodo cenagoso, ¿verdad? Cuando estuvimos metidos en la pobredumbre por lo que haya sido, ¿verdad? Cuando estuvimos en el pozo de la desesperación, mi hermano, Dios llegó ahí y nos sacó adelante. Y hoy estamos agradecidos por eso, ¿verdad? Entonces, si vemos a alguien que está en esa situación, ayudémosle para que él también pueda ser restaurado y pueda, junto con nosotros, ¿verdad? Que podamos juntos alabar y glorificar el nombre de Dios, porque Dios es bueno, ¿verdad?
que haya siempre gratitud en nuestro corazón. Y recordemos, mi hermano, que Dios no depende de nosotros. A mí me recuerda lo que habla el Señor acerca de Abraham. Dice que Abraham fue el padre de la fe. O sea, ese hombre que le creyó a Dios en toda circunstancia. Conocemos la historia de Abraham y vemos cómo él le creyó a Dios. Pero dice la palabra que él murió viendo de lejos las promesas, algunas promesas. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas de las promesas que él había recibido de Dios no se habían cumplido y él estaba muriendo y él sabía que iba a morir y que no iba a ver esas promesas. ¿Qué promesas habrán sido esas? No lo sé, pero había una promesa y él no había visto cumplimiento, pero él dice que murió, pero creyendo que esas promesas se iban a cumplir. Promesas como, por ejemplo, que el Señor dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y a veces nuestros ancianos, nuestros viejitos, ¿verdad? Mueren y todavía hay un hijo que no se ha convertido al Señor. Todavía hay un hermano, un familiar que no se ha convertido al Señor. Y ya no estando ellos en vida, el Señor hace la obra, ¿verdad? Y toca el corazón de aquella persona y la persona se convierte. La promesa que Dios le había dado a esa persona se cumplió. Él ya no la vio, ella ya no lo vio, pero la promesa se cumplió porque la palabra de Dios es fiel, ¿verdad? El Señor es fiel y Él cumple sus promesas, mi hermano. Entonces, aun cuando nosotros podemos decir esto ya no se dio, ¿verdad? Ya es imposible que esto, que Dios me dijo, yo tenía la seguridad en mi corazón porque fue una promesa que Dios me dio, que aquello se iba a dar y ya no se dio. Mi hermano, quizás nosotros no vamos a ver eso, pero si Dios lo prometió, aun cuando nuestros ojos no miren el cumplimiento de las promesas de Dios, se van a dar. Entonces, pues seamos como Abraham, ¿verdad? Y agradezcámosle a Dios por cada una de las cosas que nos dio y las que no nos dio, pero que nos dijo que eran nuestras. De alguna manera se van a dar, mi hermano. Démosle al Señor gracias en todo momento de nuestra vida, porque hay mucho que agradecer. Dios ha hecho cosas grandes, Dios se ha mostrado a nuestra vida, mi hermano. Hemos vivido de todo. O sea, si usted ya peina canas como yo, pues le ha tocado vivir muchas experiencias con Dios, buenas y no tan buenas, ¿verdad? Pero Él ha estado siempre ahí. Nuestro Padre ha sido fiel con nosotros, mi hermano. Aun cuando nosotros no le hemos sido fieles, Él ha permanecido fiel, mi hermano. ¿Cómo no estar agradecidos con Él, verdad? Así que, pues, démosle gracias al Señor. Somos sus hijos, ¿verdad? Él es nuestro Padre y Él nunca nos va a fallar. Amén. Bien, vamos a dejar hasta ahí el tema de esta noche. Que el Señor le bendiga, mi hermano, y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.